acuerdan? La semana pasada habíamos comenzado con la época de los Shofetim, lo que se llama habitualmente, lo traducen como jueces, pero que eran los líderes de Am Israel. Habíamos mencionado los primeros a Shamgar ben Anat, Ehud ben Gera, Otiel ben Kenaz. La próxima es una mujer, así que pónganse contentas ustedes. Débora. Dvora, en hebreo, Dvora y Barak. Ellos fueron los próximos líderes de Am Israel. Y como uno mira el libro de Shofetim, siempre es como cíclico. Am Israel cayó en copiar las actitudes, las costumbres de los demás pueblos que estaban cerca o incluso dentro de Eretz Israel, que hacían idolatría y otras cosas. Y cuando hacían eso, el próximo paso era que caían en manos de sus enemigos. Y después, cuando se daban cuenta que se habían equivocado, hacían teshuvá mediante el líder que Hashem le mandó. O sea, corregían lo que habían hecho mal y después Hashem traía la salvación. Hasta la próxima vuelta, que pasaba otra vez lo mismo. O sea, como la gente no aprende, o sea, como no aprendemos nosotros. Nosotros nos pasa muy parecido. No aprendemos, y claro, porque no es al día siguiente. Pasan años entre una situación a otra, quizás una generación a otra. 40 años es mucho tiempo. Entonces uno no se da cuenta que está repitiendo los errores que se cometieron hace 40 o 30 o incluso 20 años y se hace lo mismo. Bueno, así pasó, así sucedió también en la época de los Shofetim, donde una y otra vez cayeron. Fueron distintos los Shofetim, obviamente, fueron distintos los nombres de los enemigos. O sea, a veces fue Midian, pues fue Kenan, fueron Amón, Moab, distintos los que cayeron en las manos de quienes cayeron. Pero era una situación cíclica. Y ahora cayeron en manos de Yavin Melech Kenan. Y ahí es donde apareció la escena de Dvorah y Barak ben Abinoam. Acuérdense que nosotros no venimos ni a juzgar, ni evaluar, ni contar siquiera la historia de los Shofetim. Eso no es nuestro, el Tanaj no es un libro de historia, es un libro de enseñanzas. Y de cada uno de ellos nos trae ciertas cosas, según mucho más de lo que digo, pero por lo menos algunas que podemos tratar de entender de por qué el Tanaj habla o cuenta ciertos episodios en la vida de cada Shofet. Y entonces habían disminuido los maestros, las rabanim, los que tenían que enseñar al pueblo, eran escasos en aquella época. Producto o quizás causa de que cayeron en manos de los enemigos. Y entonces Dvorah es una de las 7 Neviot, una de las 7 profetisas cuyos nombres sabemos, quizás hubo miles, pero 7 sabemos porque decimos de los hombres, sabemos 48, Nebuá solamente tenemos registrado en el Tanaj las Nebuot que fueron trascendentes para el futuro, las que fueron coyunturales para el momento, entonces fueron para el momento. En el Tanaj no es lo que era del momento, es para siempre, y por lo tanto no están mencionados todos los Neviim o todas las Neviot. Y acá entonces tenemos a ella. Según algunos, Dvorah era esposa de Barak. Si era o no era, igual no, para esta historia, para lo que vamos a decir, no cambia. Solamente que ella era la líder de Am Israel y venían de todos lados para escuchar su consejo, su enseñanza. Sobre ella dice, Vehi Yoshevet Tajat Tomer Dvorah, que ella estaba sentada bajo una palmera. Entonces la primera es, ¿por qué no le hicieron un escritorio como la gente, para atender bien a la gente? Imagínate que no es un club para atender a la gente, no sé, bajo el árbol. Entonces la primera que nos enseñan ahí es que hay una historia, una situación de Ihud. Ihud es una prohibición que en ciertas situaciones es bíblica, es de origen de la Torá, en otras es de Rabanán.
La Torá prohíbe Yihud, una mujer casada con alguno que no sea el padre o el hijo, el marido, el abuelo, el nieto. Ahí ya entra en situación de Yihud. Aunque sea con primos también, la mujer casada tiene prohibición de Yihud. Es más, muchas veces es más estricto con parientes o con personas con quien libó gasba, con quien hay más confianza. Entonces la prohibición de Yihud es más estricta. En la Torá se aprende la prohibición de Yihud de la mujer sotá. Al estar a solas, una mujer casada con otro hombre, por solo el mero hecho de estar a solas, ya está incurriendo en una prohibición. Y cuando fue advertida y repite esa acción, entonces ya entra en una situación que el marido tiene que considerarla sotá y está prohibido estar con ella. Con lo cual es obviamente grave. También para mujeres solteras hay una prohibición, pero esa es recién de David Amelech, cuando fue la situación que espero lleguemos a estudiar a medida que adelantamos con el Tanaj, cuando fue la historia de la hija de la esposa de David, Tamar, que era hija de su esposa, no era hija de él, con su hijo Amnón. Entonces, al estar a solas y después Amnón terminó violando a Tamar, entonces David y su Beddín prohibieron Yihud incluso para solteras. Acá estamos hablando de mujer casada seguramente, y estamos hablando de David Amelech. Con lo cual, ese sería el motivo por el cual Deborah atendía, me imagino, venían hombres, no venían solo mujeres a consultarla, y por lo tanto Yoshevet Tajatomer atendía bajo un árbol. Esto sería ahora por eso, porque un tomer, porque una palmera. Tomer es de temarim, de dátiles, podía ser, no sé, un roble, otro árbol. Entonces el hecho que entre todos los árboles sea Dafka, sea precisamente Tajatomer, entonces dice otra enseñanza adicional. Así como el Tamar tiene Lev Echad, tiene un solo corazón, se refiere físicamente a un carozo, no tiene muchas semillas, tiene Lev Echad, solamente un corazón. Así también Am Israel, a través de ella tuvo Lev Echad, logró unir el corazón de Am Israel para someterse a la voluntad de Akadosh Baruj Hu, y por lo tanto entre todos los árboles sería justamente un tomer, sería una palmera. Aparte dice lo que dijimos antes. ¿Por qué Tamar? Porque si viene una palmera, a diferencia de otros árboles que por ahí son muy frondosos y tienen copas grandes y dan mucha sombra, en la época de ella, cuando empezó, entonces, así como el tomer tiene tzilomua, tiene poca sombra, así también había pocos jajamim en la época de ella, y por lo tanto, y justo a través de ella, así como después dicen Shirat Deborah, después se multiplicaron los jajamim y los maestros para Israel. Pero cuando empezó, entonces había poca sombra. Nosotros encontramos en otros lugares también que la sombra son los tzadikim que dan sombra, o sea, que protegen. Así como dice con los meraglim, Sar Tzilam Alehem, cuando se acaben los méritos de los que tenían para la gente de Canaán, y entonces van a caer en nuestras manos. Así que, así tzel, las sombras, porque la protección, entonces dice que había poca sombra. Dijimos una, porque por Yihud; segundo, por poca sombra; tercero, porque ella logró unir a Israel, que sea Levejat, que sea un solo corazón. Y entonces ya estaba la situación, la gente empezó a hacer teshuvá, como cuenta acá el pasuk, y entonces ella llamó a Barak y le dijo que Akadosh Baruj Hu le ordenó a él a que vaya, que junte 10.000 hombres y vaya a luchar en contra de Sisra, en contra de Yavin. Sisra el general, Yavin el rey. Muy bien, ahora sin embargo Barak dudó de si llevar a cabo esta misión por su propia cuenta, y por lo tanto le pidió a ella que lo acompañe. ¿Por qué le pidió a ella? Porque obviamente no puede no hacer una persona que no cumple. Ella es una nevía,
y entonces tiene pena de muerte si uno no cumple lo que dice el Naví. Sin embargo, sospechaba que sus méritos no alcanzarían para llevar a cabo esta misión. Sisra y aparte, no sé, 30 y pico de reyes que lo acompañaban, era un ejército impresionante, con apenas 10.000 hombres, que eran muy poquitos. Entonces, realmente todo dependía, como siempre depende, solamente del zehut de tener los méritos para poder hacerlo. Y entonces entendió Barak que necesitaba del zehut de Deborah para que lo acompañe. No es que no lo iba a hacer, pero le pidió a ella que sí o sí. Ahora, ¿qué le contestó ella? Sí, te voy a acompañar, pero también, perdón, había un segundo motivo, salté, que pensó que la gente no le va a creer. ¿Cómo? O sea, que la gente no va a querer adherir, la gente no va a querer ir al ejército si no estaba también Deborah con ellos. Y entonces le dijo ella, sí, pero Dios va a hacer que la gloria, que cuando gane la guerra va a ser en manos de una mujer. Dice que Barak fue uno de aquellos, lo menciona en el contexto con otros, que no confiaron en su propio mérito para llevar a cabo su misión. Y lo toma como que no está bien. No es que uno tiene que sentirse agrandado, que uno solo puede, pero tampoco, no sé cómo dice en castellano, tiene que achicarse. Una persona debe conocer todo su potencial, todo su valor, y debe realizar todo aquello que Dios le dio para poder realizar. Y entonces minimizar, como muchas no puedo, muchas veces significa no quiero, no tengo voluntad suficiente como para ir y hacer lo que puedo hacer. Entonces, quizás el temor al fracaso, lo que sea, entonces la gente no hace todo lo que Hashem le dio para que pueda hacer. Y entonces, en esto no es solamente una cuestión de sospecha que faltaba mérito, sino los jajamim lo ven como una falta de voluntad también, de realmente confiar en que si Hashem le dio la misión, es porque va a estar en sus manos hacerlo. Y por lo tanto fue que tampoco la victoria sería en sus manos. Acá una cosa, lo que nos dicen, que acá dice que Deborah y Shanimea, ella es Lapidot, que nos dicen que Lapidot mismo Barak se llama Lapidot, pero también dicen Lapidot por las mechas. Ustedes saben que existía el Mishkan, que en aquella época estaba en Shiloh. El Mishkan, al igual que antes en el desierto y más tarde en Bet HaMikdash, tenía una menorá. En la menorá se encienden el aceite todos los días, como la Torah dice, que tiene el Cohen encenderla todas las tardes cuando traen el corbán de la tarde. Y entonces ella hacía mechas y las hacía especialmente gruesas para que iluminen bien. Dijo a Kadosh Baruj Hu, acá dice en el número 7 de la hoja que leí la semana pasada, vos, Atnit Kavant le Arbot Ori, vos tuviste la intención de multiplicar mi luz, por lo tanto yo también voy a multiplicar tu luz, está subrayado, tu luz en Yehudá y Yerushalayim. También esto es como que midá keneged midá, cuando una persona se ocupa le harbot kvot shamayim, de multiplicar la luz, entonces Hashem también le hace, lo convierte a uno, como para que lo pueda hacer. Y ahora porque él fue la persona, el Barak o Lapidot, el que lo fue, dice en un número anterior, el número 5, dice que él en su momento había atendido a los de Kenim y a Yoshua, y como él los atendió, por lo tanto, también él fue partícipe de salvar a Israel de las naciones. Y en particular, dice ahí que Bamea Kadosh Baruch Hu Moshiach Israel Ben Haomot, ¿quiénes son los delegados o los que Hashem manda a salvar a Israel de las naciones? Bene Adam Shem Mashkimim Marivim Le Betakneset, las personas que se ocupan de ser los primeros tempranito a la mañana al Betakneset y a la tarde los que mantienen los minyanim. Hay una cuestión de estabilidad en la comunidad, en cualquier comunidad, de que siempre haya un minyan, de que siempre siempre están ahí tan puntual.
Esas son las personas en quien Akadosh Baruj Hu confía esta clase de tarea. Hasta ahí. Pero ahora la próxima que vamos a decir tiene que ver con el Shalom Bait y tiene que ver en general con generar autoestima en las personas. Hoy en particular, autoestima es un commodity que escasea en nuestra sociedad. ¿Por qué? Voy a decir cortito, ¿por qué escasea la autoestima? Porque cuanto más estamos expuestos ante la sociedad y cuanto más la sociedad critica y juzga y evalúa y le pone un ranking a cada persona, entonces más la gente se ve evaluada por los demás. Entonces, continuamente tiene que estar a ver si está, si pertenece, si lo contaron a uno, si lo vieron, si lo invitaron. Cada vez, y cuanto más se convierte en algo interminable, porque más uno busca y más uno está en la competencia mental, porque se pasa en la cabeza de uno, y más siente que no le están tomando en cuenta suficiente, entonces más hace cosas, y todo, de todas las maneras. Entonces la autoestima destruye muchísima gente, porque la carencia, la falta de autoestima, y porque se siente todo el tiempo, tiene que ver cuánta gente le pone like y cuánta gente le pone, y vieron y atendieron y miraron el mensaje, le contestaron el mensaje, y a través de los aparatos se multiplicó el espacio en donde uno compite. Entonces más competitivo, más carencia de autoestima. Eso en general, grandes, chicos, para todos, vale. Pero dentro de esto, imagínense, Dvorá era una mujer, lo que hoy llamarían exitosa. Todo el mundo va, viene. ¿Quién es el marido de Dvorá? Es el príncipe porque es marido de ella. Con lo cual, entonces quedaría como en segundo plano. Imagínense, hay otras personas, una casa donde el marido no tiene trabajo. ¿Puede pasar? Puede pasar. El trabajo, la parnasá, es un obsequio que manda a Kadosh Baruj Hu. Bueno, a veces puede estar mejor, a veces puede estar menos mejor. Ahora imagínense, se quedó sin trabajo. Bueno, a ver qué dice Ishak Shera. Bueno, ya que no estás haciendo nada, puedes ocuparte, llevar los chicos, puedes lavar los platos. ¿Está bien? Eso como si estaba mal, lo termina matando. ¿Está bien? Ya que no haces nada. Bueno, entonces, eso cosas que no se dicen. No, bueno, ahora ¿qué sí? ¿Cómo se levanta? Bueno, ya está, Hashem te va a ayudar. Le tiene lástima, ¿verdad? Peor que lo anterior, porque eso de tenerle lástima, una de las cosas que más le duele a uno es cuando le tiene lástima. Entonces siente, bueno, entonces yo merezco tener lástima. Si uno siente que le hacen que genera lástima a ojo de la gente, más hundido, más en la tierra. Bueno, ¿cómo le levantás a una persona que está caída? La manera nos enseña a Deborah. No le dijo ni que lave los platos, ni que yo que sé qué, ni le tuvo lástima, sino que le dio, hacía los lapidot, hacía las mechas y le pedía, por favor, ayúdame a venderlas. Gente quiere donar mechas para la menorá. Hizo un negocio con él, ayúdame a venderlas. Le dio. Cualquier persona, cuando se lo necesita a uno, cuando se necesita, que se lo precisa en la sociedad, para muchos, lo que sea, cumple un rol, y ese rol es un rol valioso, eso levanta a la persona. Los seres humanos, Adam la Amal Yulad, la persona fue creada para esforzarse, y todos tenemos un potencial enorme. Cuanto más ese potencial se realiza, más allá que la gente lo reconozca o no, pero lo primero es que uno mismo reconozca que lo que está haciendo es algo valioso, más eso va consolidando la psiquis del ser humano. Y acá ella le pidió a Barak, así dicen, también que le pidió que se ocupe de vender. Y entonces ya está, sale, tiene lo que hacer. Se siente realizado al final del día. Entonces eso ayudó para cualquiera y para Shalom Bait también. También todos necesitamos sentir que la sociedad, que la familia, que la mujer, quien sea, necesita de nosotros. Más allá de felicitaciones, qué rico que está, qué bueno que está, el hecho no que le dicen, porque eso puede ser, quizás, como dicen en castellano, quizás es haki, quizás no es haki, pero cuando le piden algo, se supone que lo van a usar, entonces ya no tiene menos
chance de que eso que le están pidiendo sea no real, que sea haki. Bueno, y entonces dice que ella le dijo que vaya y juntó a la gente y fueron a la guerra. Fueron a la guerra así y ella lo acompañó, como había dicho, como él le había pedido. Y fueron victoriosos. Dice ahí, después en Shirat Deborah dice cómo fue todo. Hashem hizo que venga todo el ejército de Sisera y después se hundieron en el agua. Lo nishar adejad, no quedó únicamente Sisra Nas Berraglav, solamente Sisra salió y escapó y se escapó y cayó y Barak iba persiguiéndolo hasta que se topó Sisra, estaba cansado, con la tienda de Yael. Yael acá es uno de los principales personajes de la historia porque él le pidió a ella que lo cuide porque sabía que Barak lo estaba persiguiendo y entonces confió en ella y ella salvó a Israel porque si Sisra se escapaba entonces iba a ser otra vez un peligro. Él le pidió agua, ella le dio leche. La leche adormece a la gente y cuando cayó ahí tirado en el piso dormido agarró la estaca y se lo clavó y ya se acabó, no terminó a Sisra. Bueno, sobre eso también me pregunta Jajamim, porque una estaca no es algo, una estaca es con lo cual se tiende las carpas, ¿no? Alguna vez fueron majané, pusieron estacas en el piso, se clava, algo más, una espada, no tenía algo. Dice, porque hay una prohibición, otra prohibición de la Torah que acá también entra, que rige, que es que un hombre no debe utilizar elementos femeninos, una mujer no tiene que utilizar elementos de hombre. Una shira, que ustedes saben que hay en la Torah, ¿verdad? Todos los días decimos shirat hayam, hay shirat haber, del pozo el cual bebieron agua, shirat azinu, Kola Shirim son Kodesh y Shira Shirim es Kodesh Kodashim, dijo Rabbi Akiva. Acá Deborah con Barak hicieron también una Shira. A Hizkiyahu, que podía haber sido Mashiach, se le reclamó porque no hizo Shira. David hizo Shira. Hay en distintos lugares. ¿Cuál es? ¿Qué significa Shira? Rimar no se rima, eso es fácil, no se rima. Melodía tampoco tiene. Y entonces, no la sabemos. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es Shira? Shira no es como nosotros pensamos que tiene que haber una rima o nada de eso, sino es una expresión de reconocimiento de cómo funciona la providencia divina, cómo Hashem maneja el mundo, cuando quizás antes no lo habíamos percibido como tal. Am Israel, 210 años, viviendo bajo el régimen de los egipcios, que era un régimen corrupto, que los humilló, que los persiguió, que los torturó, y no podían entender por qué sucede lo que pasa, hasta que al final, cuando vieron al ejército egipcio que estaba ahí, que se había hundido en el mar, y se dieron cuenta cómo todo lo que sucede, al final, Akadosh Baruj Hu hace que cada cosa esté contabilizada y lo pudieron poner en palabras, pudieron expresarlo. Eso se llama Shira. Vieron cómo hay momentos especiales que uno ve que el Todopoderoso está manejando este mundo. La mayoría del tiempo estamos con los ojos, no vemos, no lo podemos percibir, no lo entendemos. Y Shira es la expresión de los seres humanos que reconocen la autoridad y la providencia de Hashem. Eso es lo que básicamente acá pasó y por lo tanto entra en la historia como Deborah y Barak que pudieron decir en ese momento cómo Hashem había hecho caer a Sisra, que había sido perverso, y cómo lo hizo caer. Y entonces cuando leemos esta Shira, cuando en la Torah leemos Shira, leemos también Haftarah. Parshat Beshalach tiene Shirat Hayam, la Haftarah es Shirat Deborah. Va siempre mano en mano porque es correlativo.
con el texto que leemos en la parashá, entonces se lee esto también. Y cuando dice esto, entonces no vamos a explicar toda Shira, vamos a estar varios días solo para Shirat Devorah, pero aunque sea algunas cositas que nos enseña. Una es, ¿dónde fue la batalla contra Sisera? En Har Tabor. Si algún día van otra vez acá, Humano organiza el paseo de todas las alumnas a Israel, en el norte de Israel, pasando a Fula, hay un monte Har Tabor. ¿Dónde es famoso Har Tabor previamente? En el Midrash, cuando llegó el momento de dar la Torá a Israel. Entonces hubo competencia entre las montañas. ¿Cuál va a ser la elegida para que sea dada la Torá? Tabor se ofreció, quiso ser, se postuló, como dicen, se postuló. También el Carmel se postuló para ser. Pero Akadosh Baruj Hu, como sabemos, nos dijeron ya chiquitos en el jardín, eligió el Sinai más chiquitito, más humilde, y la humildad, la Torá va con la humildad, y como todos sabemos, la Torá se dio en Har, muy bien, en el Sinai, todos saben. ¿Y qué pasó con la postulación de Tabor y de Carmel? Nada queda en vano. Tabor acá, Har Tabor, cuando dice el comienzo de la Shira, dice Anoji Hashem, Anoji Ashira. La palabra Anoji la conocemos, ¿verdad? ¿Qué empieza con Anoji? Hacer et adibrot, Anoji Hashem me lo queja. Con lo cual recibió su premio, no es premio consuelo, ¿no? O sea que ningún gesto que hace el ser humano, así, pues las montañas en realidad son montañas, son inertes, y son todas estas cosas que nos dice el Midrash, son un ejemplo para los seres humanos tenemos elección. Montañas son inertes, son rocas, son tierra, ¿también? Y entonces son nada más cuando lo trae el Midrash, todas estas cosas, no para que uno crea que físicamente las montañas van y se postulan y yo quiero ser yo, ¿también? No, en todo caso lo dice en forma metafórica. Y o sea que cualquiera que intenta hacer una mitzvah, aunque en la práctica no lo pudo hacer, no se eligió al Har Tabor para que se dé la Torá, eso no quita a que su intento, su deseo de ser el medio por el cual Akadosh Baruj Hu dé la Torá a Israel, quede ahí tirado. Bueno, si no sirvió nada, entonces quedó en el aire. No, nada queda sin que se emplee. Y por lo tanto, Har Tabor recibió acá su premio en Shirat Devorah, cuando se menciona Anoji Hashem, la adhesión Anoji Ashira, a Zamer la Hashem en lo que es Israel. También el Ara Carmel, todavía, si algún día llegamos, también recibió su premio en la época de Eliyahu, cuando el rey Ahab y su esposa Izebel habían hecho Avodah Zará en todo el país, que toda la gente esté sirviendo al Baal. Entonces hubo 3 años de sequía, y luego de la sequía Eliyahu le dijo a Ahab que reúna a todo el pueblo en el Hara Carmel. El Hara Carmel está ahí al lado de Haifá, y le dijo que reúna a todo el pueblo y que ahí va a demostrarle a la gente que el Baal no sirve y que solamente uno puede servir a Hashem. Y bueno, vinieron los sacerdotes del Baal, intentaron que venga fuego, ya lo vamos a ver cuando lleguemos, y no pasó nada. Después hizo tefilá el Yahweh Aneni Hashem Aneni, cayó un fuego del cielo y consumió todo, y el toro y el agua y el misme, todo. Vayar Kolam, vio todo el pueblo, Vayipelú al Penehem, Vayomerú, que dijeron Hashem hu ha-Elohim, Hashem hu Elohim. O sea, también fue un Kiddush Hashem importante que sucedió sobre el Har Carmel. Los dos entonces, Tabor y Carmel, si bien no se dio la Torá sobre ellos, tuvieron su premio. O sea, el deseo, lo más importante, la mitzvah siempre tiene varias partes. Uno es el acto mismo, pero está la voluntad de hacer. No siempre, y así tenemos también en las leyes, que toda la persona que desea hacer una mitzvah y por algún motivo fue impedido hacerla, igual se contabiliza el deseo de hacerla, la voluntad de hacerla, se contabiliza como si se hubiese hecho. Bueno, acá lo tenemos claro
cómo fueron premiados. Metafóricamente fueron premiadas las montañas por el intento de querer que la Torah se dé sobre ellas. Y entonces, en Shirat Devorah empieza primero contando cómo la situación de Israel era tétrica, estaba difícil, la gente tenía miedo, solo se refugiaban en las ciudades. También Hadlu Perazón, también la gente en las ciudades abiertas, si no amuralladas, la gente tenía miedo, se iba de ahí para irse a las ciudades fortificadas por los enemigos. Ad Shakamti Devorah Shakamti en Beisel, hasta que me levanté Devorah y me levanté como madre Israel y saqué a Israel de su situación. Kola Mitiaher, toda persona que se enorgullece, entonces, aunque sea una gran persona de la talla de Devorah, como dice, Nevuato mistaleket mimenu, se le va la nevuá. Acá ella dijo, Shakamti Devorah, hasta que me levanté. ¿Y qué dice más tarde acá mismo? Uri, Uri Devorah. Bueno, usted no tiene acá el Tanaj. Uri, Uri, o sea que despiértate. ¿Por qué? Porque la nevuá se le había escapado. Y entonces volvió y pidió que vuelva a la nevuá con ella. Muy bien, entonces nos enseña lo grave, lo terrible, obviamente, estamos hablando en otro nivel, que es el nivel de Devorah. Sin embargo, nos hace saber que, que aún mínimo, cosas pequeñitas, cosas que uno no lo hubiese visto como tan importantes, que dijo una palabrita que estaría de más, entonces la nevuá se le va. Y eso para todos nosotros también. En general todos saben, la habrán leído, Igeret Ramban, la que mandó a su familia, donde hace saber lo terrible que es el orgullo, la soberbia, altanería, arrogancia, como quieran, shaif halo, decimos en árabe. Veo a Avav que tzedem Hashemesh bigburotav, la persona que dice al final de la Shirat Devorah, que también los que aman a Hashem, los que están dispuestos a que aunque los insulten, aunque los humillen, igual no reaccionan. ¿Cómo se llama? Es Ohavab, los que aman a Dios. Es la fuerza que se ve como el sol en toda su potencia. La aprendemos de paso también, de saber callarse la boca el que no habla. Bolempi Beshat, el que se calla la boca en momento de pelea. Cuando decimos en la tefilá, en Alanisim, en Hanukkah, Masarta Giborim Biat Halashim, Rabim Biat Meatim, nosotros, es así, en Parashat Bejukotai, cuando Am Israel cumple con la voluntad del Todopoderoso, entonces, aunque los enemigos sean muchos, Israel sean pocos, Hashem va a ayudar. Y cuando no, aunque tengamos la mejor tecnología, igual Hasbe Shalom no nos va a servir de nada, porque lo que está en la fuerza de Israel está en su espíritu, en el cumplimiento de las mitzvot. La gente tiene la tendencia en olvidarse la esencia de las cosas y quedarse con los dibujitos y con las fotitos y con todo eso en lugar de lo que realmente vale. Mucha gente le gusta ir con cintitas rojas y ponerse y comer y colgar ojitos y manitos y todas estas cosas, cada uno según su costumbre. Y todas estas cosas son sumamente riesgosas. Si bien, no quiero minimizar ninguna segulá, pero no son más que esto, no son más que segulot. Ninguna tiene que ver con la emuná. La emuná es en la mente de la persona, el corazón de la persona con Akadosh Baruj Hu. Y cuando ya entramos en dibujitos y fotitos y simbolitos, entonces de repente el símbolo empieza a cobrar más importancia y a veces sola importancia. Empieza a creer que es eso lo que está ayudando. Uno de los ejemplos clásicos es el Nahash. Ustedes se acuerdan, Parshat Hukat, cuando las serpientes mordieron a Israel, Hashem le dijo a Moshe, hacete una serpiente, la hizo de cobre,
Vecimo todo al Nes, colocar en un lugar que vaya con Ashuch, todo lo que se mordió, va a mirar el Nahash, vivir el Nahash a Nehoshet, baja y va a vivir. Pues, buenísimo, así pasó, la gente sobrevivió y todos estaban contentos. Y ese Nahash lo guardaron, ¿verdad? Lo tuvieron muchos años. ¿Hasta cuándo lo tuvieron? Hasta la época de Hizkiyahu Amelech. Fue Hizkiyahu, agarró el Nahash, lo rompió y lo tiró. Lo llamó Nehushtan, lo despreció. Imagínense, Moshe Rabino lo hizo. Pasaron, no sé, 800 años. Con Ketupe viene Hizkiyahu, destruye el Nahash. El Nahash no existe. La Mishnah dice, Veji Nahash memit o Nahash mechaye. ¿Acaso una serpiente mata o hace vivir? Las serpientes matan. Nunca hay serpientes que hacen vivir. Sí, no es todo, porque cuando la gente mira hacia arriba y ve que todo es mano de Hashem, o sea que es simplemente un medio para que la gente mire hacia arriba y confíe en Akadosh Baruj Hu. La serpiente, nada. El efod, nada. La gente le gusta agarrar los símbolos y convertirlos en fuente de creencia, de suerte, de cábala, de no sé qué, que esto va a ser, siempre que fui ahí, después me fue bien. Y entonces hasta Amuka con las Shidujim y todo eso se puede convertir en lugar de que aumente, quitar de la emuná de la gente, hacer caer en estas cosas. No digo que sea malo ir a Amuka. Si uno va a hacer tefilá en Zehut de Jonathan Ben Uziel a Kadosh Baruj Hu y queda en eso, ya está. De eso se trata, Kivrei Tzadikim, el Zehut de Tzadikim y nada más. Pero la tendencia de la gente es de querer algo tangible. De hecho, así dice el Rambam que comenzó la Avodah Zará. Acá cuando uno ve, y tantas veces ve, que hacían Avodah Zará, no es que negaban a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué pasó? Decían, bueno, estos son vías para llegar hacia Él. Entonces, si usted sabe que usted conoce al portero que trabaja en el Ministerio de Economía y necesita hacer un trámite ahí, llegar a hacer una entrevista, conocer, es complicado. Pero si vos conocés al portero, entonces es tu vecino y trabaja ahí. El portero, el que lleva el café, tiene quizás más poder que el propio ministerio. Y entonces que vas a hacer todo un trámite largo, pedir entrevista, cuando tenés al que sirve el café, y entonces él te arregla las cosas, te olvidas del que realmente se ocupa y vas con esto. Bueno, o sea, la gente no negaba, los que hacían Avodah Zará, aquella época no negaban que la autoridad máxima es Akadosh Baruj Hu. Uno lo ve porque se acuerdan la historia de Yoná, cuando estaban todos así rezándole en el barco que se estaba por hundir. Entonces todos estaban rezando a sus dioses menos Yoná, que estaba dormido. Después cuando lo despertaron y le preguntaron, ¿qué? Decime, contá la historia bien. Y entonces dijo que él solamente Akadosh Baruj Hu. Cuando entendieron, empezaron a temer ellos, porque entendieron que a pesar que ellos servían a su Avodah Zará, ellos sabían que en realidad son títeres lo que ellos hacen. Solamente es su imaginación que los convierte en algo, pero que incluso los idólatras. Pero, o sea, no es que una persona es un mamín total y un día se hace Avodah Zarero, no sé cómo dice, idólatra, ¿está bien? Hay todo un camino. En cuanto más importancia y valor se le da a estas cosas, que tendría que ser nada más un recordatorio, algo que inspira, que le hace pensar en algo, en lugar de eso le empieza a dar importancia propia, automáticamente va a restar de la emuná verdadera que en Od Milvado.